Bienvenidos a Pensando sin cadenas, el podcast que desencadena tu pensamiento. Este es el espacio donde las ideas se expanden, respiran y se desprenden de lo ordinario. Yo soy tu anfitrión, Byron Batts. Si deseas leer el ensayo de hoy o descargar una versión en PDF, lo encontrarás en mi página de internet, thinkingonchain.com. Estoy agradecido de que me acompañes en este episodio. El título del ensayo de hoy es Yes, Señor. Y así empieza. Sí, Señor, es la única respuesta que Yes, Señor ha sido acondicionado a dar. Reduce costos. Sí, Señor. Recorta personal. Sí, Señor. Aumenta los ingresos. Sí, Señor. Haz esto. Luego haz aquello. Sí, Señor. Yes, Señor nunca cuestiona. Cuando una duda nace, pequeña como una chispa, bajo la ceniza, Yes, Señor la sofoca antes de que pueda encenderse. Cuestionar es arriesgarse al desagrado, y el desagrado es un peligro que ella, Señor, ha sido entrenado a temer, a evitar. La postura del sí, Señor, la obediencia incuestionable, puede rastrearse hacia dos fuerzas entrelazadas, el miedo y el condicionamiento. El miedo es inmediato, visceral, el temor al castigo mediante la degradación, la exclusión de oportunidades o la pérdida del sustento. Es la sombra que mantiene a las personas en silencio ante la autoridad. El condicionamiento, en cambio, es más lento, más sutil. El sedimiento de refuerzos repetidos a través de recompensas y elogios. Pero este condicionamiento también puede ser producto de normas culturales y entrenamientos institucionales que enseñan la obediencia como virtud. El miedo explica la urgencia de la obediencia. El condicionamiento explica su persistencia. El miedo puede obligar a alguien a decir sí en el momento, pero el condicionamiento asegura que olvide cómo decir no por completo. Juntos forman un círculo. El miedo inicia la obediencia, el conocimiento la normaliza y la ausencia de resistencia se vuelve auto-perpetua. Así, ya Señor no es simplemente débil de voluntad, está moldeado por estructuras que recompensan la obediencia y castigan la desidencia. El miedo es la chispa, el condicionamiento es molde. Resistir requiere tanto valentía como conciencia, un despertar a las fuerzas que han esculpido los reflejos de una persona. Los directores ejecutivos y los que están en altas posiciones de liderazgo adoran a Yes Señor. Yes Señor hace el trabajo, dicen con asentimientos satisfechos. Yes Señor impulsa los números, proclaman como si recitaran un credo. Pero por dentro, Yes Señor se siente vacío. El conocimiento acumulado durante años yace sin usar. Como herramientas encerradas en un armario, la sabiduría ganada a través de la experiencia acumula polvo. La voz interior, antes vibrante, antes curiosa, se vuelve tenue. Porque una vida en obediencia perpetua puede parecer plena desde afuera, pero desde adentro se convierte en un lento olvido. Olvido de la voz interior, el juicio, el valor y eventualmente el sí mismo. Sin embargo, la tragedia de Yes Señor no termina con él, porque Yes Señor no solo se disminuye a sí mismo, disminuye al mundo que lo rodea. Una mente silenciada no es una pérdida privada, es una pérdida pública. Cada idea que Yes Señor oculta, cada pregunta tragada, cada advertencia no dicha y cada nueva idea encarcelada se convierte en una pequeña fractura en los cimientos de la comunidad. Y el Señor tiene tanto que ofrecer, años de experiencia, comprensión arduamente ganada, una perspectiva moldeada por fracasos y triunfos por igual, sabiduría. Pero ya el Señor ha sido entrenado suavemente al principio, luego implacablemente, para envainar su inteligencia en deferencia, para inclinarse ante la autoridad incluso cuando la autoridad tropieza en la oscuridad. Y así, los líderes que carecen de visión continúan sin ser desafiados.
Los ejecutivos que carecen de sabiduría continúan sin corrección. Los tomadores de decisiones que carecen de entendimiento continúan sin cuestionamiento. Los poderosos sin visión continúan sin disputa, no porque tienen razón, sino porque ya el Señor ha sido condicionado a creer que la obediencia es más segura que la verdad. Steve Jobs comentó una vez: no tiene sentido contratar gente inteligente y luego decirles qué hacer. Contratamos gente inteligente para que ellos nos digan qué hacer a nosotros. Pero en un mundo lleno de ya señores, esta sabiduría pasa desapercibida. Las personas inteligentes permanecen en silencio, los líderes se vuelven ciegos y la sociedad, que podría haber sido más próspera, más justa, más creativa, más viva, nunca llega del todo. Porque cuando una cultura recompensa la obediencia por encima de la lucidez, no solo desperdicia el talento, construye su futuro sobre voces silenciadas y luego se pregunta por qué la estructura colapsa. Y el Señor contribuye al colapso, sin embargo, no por malicia ni por incompetencia, sino por la tranquila abdicación de responsabilidad, porque ya el Señor podría haber prevenido o al menos ayudado a prevenir el colapso, la caída. Una sola pregunta en el momento adecuado, una sola negativa pronunciada con respiración firme, podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Pero en Yes Señor nunca se cultivó la valentía, solo la obediencia. Y así, Yes Señor elige el camino fácil, el camino familiar, el camino aceptado, el camino pavimentado por incontables predecesores que temieron más la incomodidad de disentir que las consecuencias de obedecer. Es un camino que parece seguro, pero conduce inevitablemente a la ruina, porque cuando nadie se atreve a decir esto está mal, lo incorrecto echa raíces. Cuando nadie desafía la orden defectuosa, la orden se convierte en cultura. Y cuando la cultura se construye sobre el silencio, el colapso no es un accidente, es el final natural. Así, Yeseñor se convierte en víctima y cómplice, herido por el sistema que lo formó, pero sosteniendo ese mismo sistema a través de su silencio. Los directores inteligentes, los ejecutivos astutos, los líderes sabios, no se parecen en nada a quienes elogian a Yeseñor. No temen el desafío, lo invitan. No se aferran a sus propias ideas, las ponen a prueba contra mentes más agudas. No se rodean de ecos, buscan disonancia, sabiendo que la armonía sin tensión es solo silencio disfrazado. Tales líderes comprenden una verdad simple. Un equipo de seguidores obedientes puede moverse rápido, pero solo un equipo de individuos pensantes pueden moverse con sabiduría. Así que cultivan espacios donde el desacuerdo no es rebelión, sino contribución, donde una mano levantada no es una amenaza, sino un regalo, donde la experiencia, la habilidad y el conocimiento no son ornamentales, sino esenciales. En una sociedad que tan a menudo sofoca voces, estos líderes se convierten en rayos bolsillos de aire respirable. Permiten que otros prosperen, no otorgando permisos, sino negándose a castigar la valentía. Y al hacerlo, revelan lo que el Señor nunca aprendió: que el progreso nace no de la obediencia, sino de la fricción de mentes honestas encontrándose a la luz. Mi ruego allá, Señor, busca la valentía, no la valentía ruidosa que grita, sino la silenciosa que se niega a desaparecer, la valentía de cuestionar, la valentía de pensar, la valentía de recordar que la obediencia no es virtud cuando le cuesta al mundo tu lucidez. Y me ruego a quienes tienen poder, reciban la resistencia. No teman la mano levantada, la voz disidente, la verdad incómoda, porque es a través de la resistencia que las ideas se refinan, a través del desafío que la sabiduría se afila, a través de la fricción honesta que se forjan futuros mejores. Una palmera desarrolla sus raíces más fuertes no en las brisas suaves,
sino en los huracanes más feroces. Así también las personas y así también las sociedades. La fuerza no nace de la quietud, nace de los vientos que se atreven a empujar de vuelta. Gracias.